Kakaroto es el hijo de Siris, diría el ángel Tyr. Siris, ahora la recuerdo, es una de las hijas de Zeus, la diosa Siris, quien tuvo un hijo con un mortal, con que tú eres el hijo de Siris, diría Freya. Nunca te he visto en el mundo de Zeus, diría Kakaroto mientras tenía una mirada seria. Zeus, ¿realmente lo llamas así? Debe apreciarte mucho si eso es el caso, diría Freya. Freya es una de las creaciones de mi madre, desde que ella se fue, Freya forjó su propio camino, diría Tyr. Deberías hacer lo mismo como tu hermano Erebos, forjar tu propio camino, diría Freya. De cualquier manera, Darkseid no saldrá de este planeta, lo haré pedazos en este momento, diría Kakaroto mientras tenía una mirada seria. No me importa cuál es tu disputa con Darkseid, pero me temo que para tu mala suerte Darkseid no morirá hoy, él viene conmigo te guste o no, diría Freya. Pero entonces, en ese momento Kakaroto comenzaría a liberar un instinto asesino y su ki iba creciendo a una velocidad sorprendente. ¿Acaso quieres pelear? Si valoras tu vida es mejor que retrocedas y me dejes hacer lo mío, diría Freya. Tu amigo Darkseid le arrebató a Kakaroto su hijo, lo único que quedaba de su difunta esposa, ¿ahora entiendes el propósito de Kakaroto? Diría Tyr. Freya al escuchar las palabras de Tyr se quedaría inmóvil, por un momento Freya quedaría sumida en sus pensamientos y entendería la furia del Saiyajin semidios. Esa tal Freya desea llevarse a Darkseid, pero está claro que Kakaroto no lo permitirá, un pelea estallará en cualquier momento, se diría Serafín. Kakaroto comenzaría a dar pasos hasta colocarse a centímetros de la diosa Freya, sin embargo, la mirada de Kakaroto había cambiado completamente, pero su instinto asesino era brutal. Esos ojos, debo admitir que son peculiares, tu ki me lo confirma, claramente no eres normal, tu ki es demoníaco, pero hace un momento era muy puro como el de un ángel, eres diferente a los demás, diría Freya. Pero Kakaroto no diría nada, nada más tenía su mirada fijada en la diosa, en los ojos de Kakaroto se notaba la furia y el dolor que sentía al perder a su hijo, lo único que le quedaba de su difunta esposa. No entiendo el dolor que estás experimentando, lamento todo esto que provocó Darkseid, pero me temo que no puedo dejarte acabar con él, diría Freya. Eso ya lo veremos, acabaré con ambos si es necesario, diría Kakaroto y soltaría una sonrisa totalmente siniestra, no había duda de que empezaba a perder el control y el ángel Tyr de inmediato lo notaría. Pareces un sujeto diferente, ese poder demoníaco no solo cambia tu ki, sino también tu personalidad, pero si quieres pelear entonces te voy a conceder tu deseo, pero te advierto que soy diferente a los demás debiluchos que has enfrentado, diría Freya. ¿Dices que Tyr es débil entonces? Diría Kakaroto. ¿Qué acaba de decir? Mencionó a Tyr, no pude haber escuchado otra cosa, el hijo de Siris ha enfrentado al monstruo de Tyr y salió con vida. Está claro que Kakaroto es diferente a los demás gusanos, esta pelea será emocionante, de eso no tengo la menor duda, se diría Freya mientras tenía una pequeña sonrisa. Pero entonces, en ese momento el ángel Tyr se colocaría al lado de Kakaroto mientras tenía una sonrisa, cosa que sorprendería a la diosa Freya. El señor Tyr se ha puesto al lado de Kakaroto, ¿acaso él ayudará a Kakaroto? Se diría Serafín. ¿Qué haces Tyr? Diría Kakaroto. ¿Qué es esta sensación? La presencia de Tyr es parecida a la de Zeus, es aterradora, se diría Freya. Kakaroto ya lo ha decidido, Darkseid no saldrá de este planeta, estamos en una misión de parte del señor, la decisión es definitiva ¿o acaso tienes problema con eso? Diría Tyr mientras tenía una pequeña sonrisa. Sí, parece que Tyr está dispuesto a pelear, no importa que tan fuerte me haya vuelto, pero es imposible vencer a Tyr, probablemente sea el hijo más poderoso y peligroso de Zeus, no tengo ninguna oportunidad de ganar, se diría Freya. Tengo esto bajo control Tyr, puedo manejar esto, diría Kakaroto. Estamos en una misión, no es extraño que también quiera impedir que Darkseid salga de este planeta, diría Tyr. Parece que la tienen contra las cuerdas, ella no tiene oportunidad de ganar contra ellos dos, se diría Serafín. Y bien Freya, ¿qué has decidido? Lo haremos por las buenas o por las malas, diría Tyr. Ustedes ganan, pueden hacer lo que quieran con Darkseid, parece que tendré que buscar un nuevo compañero de entrenamiento, pero ¿qué me dices de ti Kakaroto?
Pareces muy fuerte, está claro que tu ADN es diferente a los demás, tienes el ADN de un Saiyajin, de una diosa antigua y lo más extraño, tienes las células de un demonio puro, diría Freya mientras tenía una pequeña sonrisa. Tendrás que buscar a alguien más, en este momento tengo asuntos más importantes que atender, diría Kakaroto. Supongo que tienen que ver con Darkseid, de acuerdo, es una lástima que no hayas aceptado, pero estoy segura que nos volveremos a ver, hasta entonces, buena suerte y no confíes en Zeus, diría la diosa Freya y esta de inmediato desaparecería de un estallido de luz y su ki desaparecería de la galaxia. Vaya, eso fue rápido, por un momento pensé que se iba a librar una pelea más, no creo que este planeta al que llamo mi hogar soporte más destrucción, me alegro que esto haya terminado, diría Serafín. Sí, también pensé que tendría que volver a pelear, debo agradecerte Tyr, diría Kakaroto mientras tenía una pequeña sonrisa. Somos familia Kakaroto, no lo olvides, diría Tyr. Oh no, tenemos un grave problema, tienen que ver esto, diría Serafín quien se había quedado impactado. ¿Qué sucede? Diría Kakaroto y al darse la vuelta se quedaría atónito. Ella nos engañó, olvide que puede ser muy astuta, nos engañó con esa charla, debí suponer que no se daría por vencida tan fácil, diría Tyr. Kakaroto no podría creer que Darkseid se había ido, la diosa Freya había engañado a todos y con una táctica perfecta se había llevado a Darkseid. ¿Cómo rayos hizo esto? Diría Serafín. Magia, ella puede manejar la magia, tal como la diosa Lilith, diría Tyr. Debo encontrarlos, no voy a descansar hasta encontrarlos, cuando lo haga, acabaré de una vez por todas con cualquiera que esté relacionado con Darkseid, diría Kakaroto quien tenía una mirada baja. Por desgracia no podemos hacer nada, por ahora debemos regresar a nuestro mundo, debemos informar lo que ha sucedido, cabe aclarar que el señor no estará feliz, diría Tyr. El señor Tyr es literalmente muy poderoso, acabó con Darkseid como si se tratara de un gusano, pero cuando habla de ese tal señor se refiere a él con todo respeto, escuche a Kakaroto y esa diosa Freya hablar de ese tal Zeus, ¿serán el mismo individuo? No tengo duda de que así es, Zeus es el abuelo de Kakaroto y padre del señor Tyr, ¿es realmente más poderoso que el señor Tyr? Eran las dudas del demonio. Reconozco esa mirada, tienes mucha curiosidad acerca de mi padre el señor, como ya habrás deducido, es el ser más fuerte de cualquier mundo o multiverso, no hay nadie más poderoso que él, el señor es un ser supremo e invencible en toda la extensión de la palabra, desde el inicio de los tiempos, diría Tyr. Vaya, siempre pensé que el señor Cronos era el ser más poderoso de la historia, pero luego pensé que era Kakaroto y ahora toda esta información, es mucho para asimilar, diría Serafín. A pesar que tengo sangre de un dios puro corriendo por mis venas, la sangre Saiyajin no deja de pedirme que pruebe fuerzas contra Zeus, cuando estoy cerca de él mi sangre empieza a hervir de emoción, siento esa poderosa sensación de querer enfrentarlo, pero ya me han advertido que sería un suicidio para mí y para cualquiera, diría Kakaroto. Y es mejor que siga así Kakaroto, pero ahora debemos irnos, hemos perdido más del tiempo requerido en este planeta, diría Tyr. Tienes razón, le prometí a Rise y a Brunilda que estaría con ellas lo más pronto posible, diría Kakaroto. Supongo que esta es la despedida, pero asumo que esto no es un adiós, diría Serafín. No lo es un hasta pronto, asumo que estarás bien aquí, después de todo ha sido tu hogar durante décadas, diría Kakaroto. Lo es, te deseo suerte y que puedas obtener la venganza que tanto anhelas, diría Serafín. Muy bien, fue un gusto haber conocido a un demonio, diría Tyr mientras tenía una sonrisa. Lo mismo digo, nunca pensé conocer a un ángel y en especial al más fuerte, diría Serafín. Entonces el ángel Tyr se despediría con una sonrisa y a gran velocidad desaparecería de un veloz estallido de luz y su ki desaparecería de la galaxia. Hasta pronto Serafín y no olvides seguir entrenando, porque tarde o temprano tú y yo nos vamos a enfrentar, diría Kakaroto y haciendo uso de la teletransportación, desaparecería de un resplandor y su ki sin duda alguna había desaparecido de la galaxia. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Enfrentarme a Kakaroto? ¿Tengo ese potencial para tal hazaña? Él confía en mí, entonces daré todo de mí en los entrenamientos hasta alcanzar un nuevo nivel, se diría Serafín quien tenía una mirada determinada. Ahora nos situamos en un mundo lejano, en el universo 0, planeta supremo.
Ha pasado más de una semana y aún no tengo noticias de Kakaroto. Se supone que ya debería estar aquí. Espero que haya encontrado a Rise sana y salva. Lo único que pido es que regresen pronto, pero sé que será difícil. Kakaroto fue al mundo donde habita el dios más poderoso de todos los tiempos, además de que en ese mundo existen los seres más poderosos y peligrosos, pero estaré esperando el regreso de ambos. Sé que todo estará bien, se diría la ángel Brunilda mientras esperaba el regreso tanto de Kakaroto como de la Kaioshin Rise. Ahora nos situamos en el mundo del poderoso Zeus, en el reino, Palacio Real. Hemos recibido noticias, señor. Tyr y Kakaroto ya se encuentran en camino, diría Loki. Sin embargo, antes que Zeus siquiera pudiera decir alguna palabra, este sería interrumpido por la repentina aparición de Poseidón que incluso sorprendería a Loki. ¿Qué estás haciendo, Poseidón? No puedes irrumpir de esta manera, diría Loki. Loki, lárgate de aquí, deseo hablar con el señor a solas, diría Poseidón mientras tenía una mirada seria. Está bien, Loki, ciertamente esto es un comportamiento interesante de parte de Poseidón, pero sal de aquí, Loki, hablaré con tu hermano a solas tal como lo desea, diría Zeus. De acuerdo, señor, con su permiso, diría Loki. Y bien, ¿qué desea el dios de los mares? Diría Zeus. Iré al grano, mis poderes se han ido, pero estoy seguro de una cosa, diría Poseidón. ¿Tus poderes se han ido? Ciertamente eso es interesante, pero comparte conmigo de qué estás tan seguro, diría Zeus. Ya estoy aquí, es ahora o nunca, necesito hablarle con firmeza, pero si estoy equivocado el señor podría acabar conmigo, pero no me voy a retractar, debo enfrentarlo tal como lo hizo Hades en el pasado, se diría Poseidón. Y bien, estoy esperando alguna respuesta, diría Zeus mientras tenía una sonrisa aterradora. Creo entender que usted, señor, me arrebató mis poderes como castigo por perder contra el mortal Son Goku, diría Poseidón. Ya veo, así que es eso, diría Zeus. Lo dije, lo he dicho, mi cuerpo no deja de temblar, la presencia de mi padre de por sí ya es aterradora, se diría Poseidón. Entonces, ¿cuál es el problema? Está claro que yo he sido quien te arrebató tus poderes, es un castigo después de todo, ¿no estás de acuerdo? Diría Zeus. Sin embargo, Poseidón no diría nada, debido a que éste estaba pensando con cuidado lo que diría para responderle a su padre. Es un castigo, entonces ¿qué harás, hijo mío? ¿Saldrás por la puerta como un cobarde o decidirás enfrentarte a tu padre? Diría Zeus mientras tenía una sonrisa. Poseidón entendió perfectamente las palabras de su padre, estaba claro que lo estaba provocando, pero ¿cuál era su objetivo de tal provocación? ¿Acaso su padre querría que lo atacara? Esas eran las dudas del dios de los mares. Entonces el todopoderoso Zeus comenzaría a dar pasos hasta colocarse frente a su hijo mientras tenía una sonrisa aterradora. En esta forma mi padre es más pequeño que yo, pero su presencia lo hace parecer como 10 metros más grande, no existe nadie que tenga la misma presencia que mi padre, es tan aterradora que incluso tengo ganas de salir corriendo pero mis piernas no responden, ¿qué debo hacer? Se diría Poseidón. Hijo mío, ¿acaso me harás volver a hacer la pregunta? Diría Zeus. Rayos, parece realmente molesto, debo decir algo yo lo contrario este será mi fin, se diría Poseidón. No voy a huir padre, voy a enfrentarte, diría Poseidón con un tono tranquilo en su voz. Sin embargo, era nada más un camuflaje, era claro que el dios de los mares estaba temblando por dentro, se había formado de confianza para retar a su padre con suma tranquilidad. Entonces, el dios de los mares vería con sus propios ojos de cómo su padre había sufrido una transformación completamente aterradora, su presencia haría temblar a cualquiera, por no hablar de su instinto asesino. Así que usted se ha transformado, me parece bien, diría Poseidón con un tono tranquilo y una expresión seria. Debo admitir que me tienes completamente sorprendido, hijo mío, no esperaba menos de ti, diría Zeus mientras tenía una sonrisa. No puedo creerlo, lo estoy haciendo, he visto en carne propia de cómo mi padre se ha transformado en el ser más poderoso, ¿acaso me considera digno? ¿Me considera el hijo más fuerte? Estoy actuando con mucha valentía pero la realidad es que estoy muriendo por dentro, se diría Poseidón. Así que en verdad no huirás, me parece perfecto, entonces comencemos, ¿no estás de acuerdo, hijo mío? Diría Zeus quien se colocaría en posición de ataque. ¿Qué carajos está pasando? Él sabe perfectamente que no tengo poderes y aún así desea pelear conmigo.
Me hará pedazos de un solo puñetazo, pero no voy a retroceder. Probablemente nadie se burlaría de mí por haber huido del poderoso Zeus, incluso todos pensaría que habría sido la decisión más inteligente, pero ya estoy aquí, debo aceptar la realidad, debo enfrentarlo, se diría Poseidón y este se pondría en guardia. Pero entonces, de un pestañeo Zeus ya se encontraba frente a Poseidón con un puñetazo devastador y apocalíptico que iba directo hacia toda la cara de Poseidón. Su velocidad, ¿qué es esto? ¿Es mi fin? Eran las preguntas del dios al ver que el puñetazo de su padre se encontraba a centímetros de golpearlo. No obstante, el dios padre de todos había detenido su ataque, este se encontraba con una sonrisa mientras le daría un pequeño beso a su puño con el que iba a golpear al dios de los mares, demostrándole a su hijo que no tenía nada que temer. ¿Qué está pasando? ¿Ha detenido su ataque? ¿Por qué? ¿Por qué lo ha hecho? No me importa la razón, porque estoy completamente aliviado, se diría Poseidón. Bien hecho, hijo mío, has pasado la prueba, decidiste quedarte y enfrentarme como un verdadero guerrero. Si habrías tomado la decisión de correr como un cobarde habría acabado contigo, diría Zeus mientras tenía una sonrisa aterradora. No puedo creerlo, por un carajo que he tomado la decisión correcta, pero apenas puedo respirar, por todo el terror que recorre por mi cuerpo, se diría Poseidón. Puedes irte, hijo mío, debo felicitarte por tu valor, pero ahora largo, diría Zeus. Por supuesto, señor, se lo agradezco, diría Poseidón. No seas tan formal, llámame padre, diría Zeus mientras tenía una sonrisa. Sí, perdón padre, ahora me retiro, diría Poseidón quien dejaría el lugar y por fin podía respirar con alivio de haber salido con vida. Mientras tanto en las afueras del palacio. Lo hice, pude salir con vida, nunca antes había sentido tanta presión, ni siquiera en una pelea, pero también me dijo que lo llamará padre, ¿acaso me he convertido en su hijo más poderoso? ¿Me considera digno? Se diría Poseidón y en ese momento sentía que ahora se sentía más fuerte, lo que significaba sus poderes habían vuelto. Veo que por fin terminó tu charla con el señor, no demoró mucho a decir verdad, sin embargo puedo percibir que tu poder ha vuelto, diría Loki. Solo eres tú, diría Poseidón. Y veo que volviste a ser el mismo amargado de siempre, diría Loki. Sin embargo, Poseidón no diría nada y nada más seguiría con su camino dejando solo a Loki con algunas preguntas. ¿Qué fue eso? Pude ver que había algo diferente en Poseidón, parecía realmente diferente a lo habitual, me pregunto cómo rayos hizo que el señor le devolviera sus poderes, supongo que será un misterio, se diría Loki. Mientras tanto en otra parte del planeta del poderoso Zeus, al aire libre. Ha pasado una hora, me pregunto cómo le estará yendo a Kakaroto y al señor Tyr, diría Rise mientras tenía su mirada hacia el cielo. Esto segura que pronto estarán aquí, diría Lilith. Así es, ya estoy aquí, diría Kakaroto mientras tenía una pequeña sonrisa. Has vuelto, diría Rise mientras tenía una gran sonrisa y sus ojos se iluminaban. Eso fue rápido, parece que las cosas salieron bien, diría Lilith. No del todo, pero lo tendré que resolver, diría Kakaroto. ¿Dónde está el señor Tyr? Diría Rise. Me está esperando en el reino, tendremos que informar sobre los detalles de la misión a Zeus, diría Kakaroto. Ya veo, parece que son problemas serios, diría Lilith. Te daré los detalles después, Tyr me dijo que no debo hacer esperar a Zeus, diría Kakaroto. ¿Nos iremos acaso pronto para regresar con Brunhilda, verdad? Diría Rise. Por supuesto, una vez que termine con Zeus, nos iremos a casa, Brunhilda estará encantada de volver a verte, pero ahora debo irme, te agradezco todo lo que estás haciendo señorita Lilith, diría Kakaroto mientras tenía una pequeña sonrisa. Descuida Kakaroto, es lo menos que puedo hacer, diría la diosa Lilith. Ve a hacer lo tuyo, estaré aquí esperando, diría Rise con una pequeña sonrisa. Entonces Kakaroto les daría una sonrisa a ambas diosas y emprendería vuelo a máxima velocidad hacia el este donde se encontraba ubicado al reino. Mencionó que habían complicaciones, la sonrisa que mostraba me daba la sensación que todo estaría bien, pero está claro que algo realmente malo sucedió, porque regresó sin su hijo, ni siquiera lo mencionó, significa que algo malo sucedió con el joven Morfeo, diría Rise. También lo pude notar, su sonrisa era fingida, se podía notar el dolor en esa sonrisa, diría la diosa Lilith. Mientras tanto en el reino, donde se encuentra ubicado el palacio del poderoso Zeus. Vaya, ha pasado una hora nada más, eso fue muy rápido, pero ¿en dónde está Kakaroto? Diría Loki.
Estará aquí en cualquier momento, diría Tyr. De acuerdo, pero recuerda que al señor no le gusta que lo hagan esperar. Sin embargo, escuché rumores que liberaste tu maldición para pelear, lo que significa que ese sujeto era realmente fuerte, diría Loki. Sin embargo, Tyr no diría nada, nada más tenía una sonrisa. Después de todo, al ángel no le gustaban los rumores. Kakaroto aún no aparece, será mejor que lo haga antes que sea demasiado tarde, diría Loki. Ya estoy aquí, espero no haberme demorado mucho, diría Kakaroto. No, llegas a tiempo, diría Tyr. De acuerdo, ustedes dos deberían entrar, diría Loki. Unos minutos después, afueras del palacio, la diosa Artemisa haría su aparición sorprendiendo a Loki. ¿Qué haces aquí, Artemisa?, diría Loki. Sentí la presencia del señor Tyr y Kakaroto, lo que significa que regresaron. Esperaba hablar con Kakaroto, diría Artemisa. Llegas tarde, tendrás que esperar. En este momento ambos se encuentran con el señor, diría Loki. Mientras tanto, en el trono del poderoso Zeus. Regresaron antes de lo que tenía en mente. Claramente hay noticias jugosas, ¿no lo creen? Entonces adelante, diría Zeus. Sin embargo, Kakaroto tenía una mirada perdida, debido a que aún no podía creer que había perdido a su hijo. Lo único que le había quedado de su difunta esposa lo había perdido. Tyr lo notaría, por lo tanto tomaría las riendas. Señor, por desgracia no tenemos las mejores noticias que darle. Sucedió algo imprevisto, pero confirmamos que el joven Morfeo fue erradicado, diría Tyr. Zeus, al escuchar la fuerte declaración de Tyr, había dirigido su mirada hacia su nieto. Ahora comprendía por qué podía sentir una aura de odio y dolor proviniendo de él. El gusano fue capaz de escapar, pero lo encontraré ya sea debajo de las rocas, diría Kakaroto, y en ese momento haría aparecer los ojos de Dios, mientras tenía una sonrisa totalmente malvada. Era lo que reflejaba el dolor de la pérdida de su hijo.